Hola, bienvenidos otra vez a Historias de Sazón. Yo soy Monse. Y yo soy Alan. Y este es su podcast favorito en donde platicamos sobre, pues, historias y sazones, básicamente. Historias y sazones. Sí, muy bien. Sí, o sea, cualquier historia que tenga que ver con la comida o cómo influye la comida en la historia. Así es. Pues, ¿cómo han estado? Nosotros bien. Todo bien. ¿Cómo has estado tú, Alan? Todo bien por acá, muy ajetreados, muy con el tiempo apretado, pero todo bien. Aquí andamos, levantando el evento. Aquí también muy ajetreados hemos estado, pero pues bien. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Qué me tienes para contar, Alan? Pues hoy traigo un tema que yo pensaba que era algo muy moderno, pero investigándolo me di cuenta que ya tiene sus años. Y es un tema que creo yo nos debería de importar a todos. Vas a ver por qué. ver. Pues Sí. de lo que voy a hablar esta semana es de los alimentos orgánicos. Órale. Y todo este movimiento de los alimentos orgánicos, ¿sale? Ay, qué interesante. Pues bueno, fíjate que te decía, yo pensaba que era un tema como más moderno, no sé, yo le calculaba, no sé, como de los 90s para acá, no le calculaba. Sí, como una nueva tendencia, ¿no? Una moda. Exactamente, sí, yo lo consideraba más así como una moda, pero pues fíjate que no. Resulta que todo este movimiento empieza a despertar a partir de la década de los 20s. Entonces, pues sí, ya tiene sus buenos años. Ajá. Sí, ya tiene sus años. Sí, ya tiene sus bastantes años. Y bueno, obviamente antes de esta década, de la década de los 20, hay que destacar que toda plantación en el mundo era orgánica. Toda. No había nada de químicos. En ningún lado. Jamás. De transgénicos, ni nada. Nada. No había nada. También algo que hay que considerar es que hablar de todo esto es que lo ecológico va más allá de decir uso o no fertilizantes, pesticidas y todo eso, ¿no? Claro. Es también hablar sobre la calidad del suelo, los nutrientes que tiene la tierra, erosión, es hablar de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues... Sí, es un tema muy complejo. Ajá, voy a tratar de así como lo investigué, es un tema súper amplio. Y traté de resumirlo a lo más. Pues bueno, te decía, ¿no? Antes de esta década de los 20, todos los agricultores utilizaban medios naturales para abonar sus tierras y para el control de plagas. Que si tu abono de borrego, que si tu abono de aquí, que si tu abono de allá. Ajá. Pero algo que ya se estaba poniendo en tela de juicio era la forma en la que se estaba explotando la tierra con toda esta intensificación de las plantaciones. Ya sabes de que pues la población mundial está aumentando, se necesitan más recursos y todo esto. Entonces eso era algo que ya se estaba cuestionando de decir qué tan mal le estamos haciendo a nuestro planeta o qué tanto estamos abusando ya de la tierra para poder, para poder pues darnos cabida en todo esto, ¿no? Sí. Y también algo que ya se estaba cuestionando era que ya empezaba toda esta cuestión de los monocultivos. Ya sabes de que utilizan toda su plantación para un solo producto, para jitomate, para lechuga, para maíz, calabaza, sí, ajá. Todo esto ya se estaba poniendo en tela de juicio, ya estaban así dudando lo de qué también lo estamos haciendo, o sea, ¿estamos haciendo lo correcto o nos estamos poniendo el pie nosotros solos para el futuro? Ay, ¿por qué la gente no recapacitó desde entonces? Ajá, y fíjate, esto fue un dato que me súper choqueó, que... Bueno, este cambio de decir vamos a dejar atrás la agricultura ecológica llega en la Segunda Guerra Mundial. Porque los cultivos, bueno, la forma de cultivar cambió así drásticamente cuando se descubrió. O sea, fíjate, ¿cómo es posible que se descubre que los productos químicos usados como armas de guerra eran capaces de matar a los insectos? O sea, si eran armas químicas que mataban humanos, dime tú cómo no iban a matar a los pobres insectos en los campos. O sea, eso no era un descubrimiento, era simple cuestión de lógica, ¿estás de acuerdo? O sea, no sé qué pensaban en ese momento. Era bastante obvio. O sea, lo que puede lo más, puede lo menos, ¿estás de acuerdo? Sí. Y descubrieron el hilo negro. Exactamente. Y todo esto pasó porque en el año de 1939, el científico suizo Paul Müller desarrolló el químico conocido como DDT o
conocido en el mundo de la química como diclorodifeniltricloroetano. Órale. Este fue de los ¿Qué es primeros compuestos clorofluorocarbonados. Ya no sé si te acuerdas que hace unos años fue todo este movimiento de alto al uso de los CFCs y todo esto. Pues bueno, sí. este químico entra dentro de ese grupo de... Fue el primero. Ajá, el diclorodifeniltricloroetano. Y este compuesto químico originalmente, este científico Paul Müller lo desarrolló para emplearlo para el control de los mosquitos que pasaban la malaria, la fiebre amarilla y el tifus. Ajá, ese era su fin. Pero pues se dieron cuenta que aparte de todos los mosquitos, pues mataba todos los insectos. También, o sea. Cualquier insecto que se le paraba enfrente, pues lo iba a matar este químico. ¡Cuánta devastación! ¡Cuánta devastación! Pues sí, efectivamente fue usado intensamente como pesticida hasta que se comprobó que se acumulaba en las cadenas tróficas o en las cadenas alimenticias, ya sabes, de que se queda en el insecto, un pajarito se come al insecto, ese pajarito ya se contaminó, ese pajarito se lo come otro animal y hasta que llega a nosotros y nosotros también nos lo chutamos y pues nos contaminamos, ¿no? Entonces se prueba esto y se prohíbe totalmente su uso como pesticida a nivel mundial. Okay. Y bueno, o sea, te digo, ¿no? Ya estaban cuestionándose sus formas de cultivo y todo, y con todo esto que pasó del uso de los químicos así indiscriminadamente, pues fue así como de, oigan, no, a ver, vamos a ponernos a recapacitar, de qué es lo que nos estamos haciendo nosotros solos. Entonces, pues con el tiempo, o sea, este movimiento de la ecología, que diga, de la agricultura ecológica, pues así de poquito en poquito en poquito fue tomando fuerza y fue hasta el año de 1940 que así que fue su boom en Gran Bretaña. Fue cuando de veras este movimiento fue que llegó a oídos de mucha gente y que por fin se hicieron notar. ¡Órale! Y bueno, si algo debemos también notar, ya sabes que es toda esta parte negativa de nuestra sociedad, es que pues los que cultivaban, lo que querían era el mayor número posible de ganancias, ¿estás de acuerdo? De sus cultivos. Sí, obvio. Entonces, pues todos estos fertilizantes, o sea, dejaron de usar el DDT, pero llegaron otros y los quitaron y llegaron más y todo esto, pues o sea, no les interesaba, ¿no? Era nada más de, pues yo voy a utilizar estos químicos que son más potentes que el anterior y este equipo más potente que el anterior, pues para sacarle el mayor jugo a mis cosechas. Y... Ay, es que es bien difícil ese tema. Sí. Perdón que te interrumpa. No, no te preocupes. Pero es que, o sea, sí es muy difícil ese tema porque, o sea, le puedes ver los pros a los dos lados, ¿no? O sea, por un lado, utilizar estos fertilizantes y estos pesticidas y todo esto, pues sí es fatal para el medio ambiente. O sea, yo no estoy a favor de ninguna forma de utilizarlos. Y, o sea, es muy dañino para la salud, sobre todo para la biodiversidad. Así es. Del mundo, ¿no? Sobre todo, sí. Pero al mismo tiempo te garantiza que va a haber comida para la humanidad. Exactamente. ¿No? De cierta forma. Entonces es como un dilema muy extraño. Sí, es un dilema moral que dices, ¿por cuál me voy? O sea, por mi salud, o sea, por la población, o sea, sí es totalmente un tema que invita al debate, invita a la plática. Sí, cañón. Cañón. Y regresando a la historia, resulta que en el año de 1962, la escritora Rachel Carson publica un libro llamado Primavera Silenciosa. En este libro, ella critica así sin pelos en la lengua el uso indiscriminado de los pesticidas a nivel mundial. O sea, dice que está mal por 1000 razones. Ella da sus razones. Y también algo que se dieron cuenta, o sea, tú imaginarías tal vez, o no sé, al menos a mí me pasó, que pues a lo mejor muchas de estas personas que son agricultoras y todo esto, pues a lo mejor como que no les interesaría tomar en cuenta este tipo de publicaciones, al menos yo lo pensé, pero pues resulta que todos estos agricultores y también consumidores les atrajo esta temática que traía el libro de esta señora Carson y es ahí que dicen los agricultores, los propios agricultores, ni siquiera fue un movimiento así de que un consumidor exigiera, no, fueron los agricultores los que dijeron, a ver, sí es cierto, todo lo que dice esta señora es cierto, porque un punto que esta señora tocaba en su libro es que a partir de que empezaban a usar
todos estos químicos, la biodiversidad que estaba en los campos, pajaritos, ratas, todo, empezó a desaparecer. Sí, o sea, lo bueno y lo malo, ¿no? Ajá, empezó a desaparecer. Entonces fue como los agricultores dijeron, oye, sí, no manches. O sea, si estamos matando a los animalitos que son súper pequeños, que son súper frágiles, pues ¿qué le estamos haciendo a la gente? ¿Qué le estamos haciendo a nuestros propios cuerpos? Entonces fue cuando igual, o sea, llegó... En el 40 ya tuvo un boom, en el 62 tuvo otro boom el movimiento verde. Okay. Entonces, estos agricultores lo que deciden es, vamos a regresar a la forma de cultivo de antes de los químicos. Y entonces es cuando empiezan a nacer estos pequeños mercados orgánicos y empezaron en un campo, eran muy de índole local. Eran de que todo el mundo se enteró y quería ir y todo esto, ¿no? Entonces, pues digo, este boom de decir, claro, le estamos haciendo mal al mundo, nos estamos haciendo mal a nosotros, fue cuando se denominó por primera vez el movimiento del ser natural o el movimiento verde. Okay. Y también te decía, ¿no? Es todo este tema, más allá del uso de los químicos, hablas de el ¿cómo se llama? El impacto ambiental que tenemos sobre el planeta. Y adoptar nuevos métodos. Adoptar nuevos métodos, cuidar la biodiversidad y todo esto. Pasan los años y fue a principios de la década del 70 que la venta de productos orgánicos se estableció ahora sí ya de una manera mucho más formal gracias a cooperativas agrícolas y tiendas orgánicas. Igual, todo esto seguía siendo de índole local. Ajá. Sí. Esto llevó a la creación de los primeros organismos certificadores del orgánico. Empezaron en una ciudad y de ahí se extendieron a una región y para finalizar ya a nivel, ¿cómo se dice? Nacional. Y pasó de ser nacional a ser global porque países veían que el vecino de al lado lo estaba haciendo y, oye, pues vamos a hacerlo también. Y empezaron a nacer todos estos organismos certificadores. Todos estos alimentos, pues, los ofrecían en sus pequeños mercados y, pues, la gente a veces tenía que viajar muchísimos kilómetros para poder conseguir estos alimentos orgánicos, pero fue hasta 1990 con todo este boom de los supermercados que estos productores se abren camino hacia los supermercados y finalmente logran posicionarse ya en los supermercados, ¿no? Y pasan de ser de un rinconcito de decir, ay, pues aquí están los 2 kilos de jitomate orgánico y todo esto, a tener toda una sección en los supermercados de alimentos orgánicos. Y de productos orgánicos, más allá de alimentos. Sí, qué emocionante. Sí. Y ahorita viene un tema que creo yo que es de lo más interesante. Hablando ya de las granjas orgánicas, pues para que te puedas certificar como una granja orgánica, necesitas que estos organismos te aprueben como tal. En cada país, ¿no? En cada país, el organismo califica, digamos así, como un tronco común de requisitos y pues a veces unos modifican en cuanto a cantidades, en cuanto a tiempo, cosas que a lo mejor consideran ellos mejor, pues les llegan a cambiar, pero digamos que en sí el tronco general es igual. Pues te digo, tienes que cumplir con todas estas peticiones de las certificadoras para poder decir que eres una granja orgánica y trabajar como tal. Y ahorita te voy a decir qué es lo que necesitas. En primer lugar, tu campo debe tener un plan para el control de plagas y también para el control de nutrientes en el suelo. De forma que tienes de dos. O mantengas la salud química, física y biológica de tu suelo o la mejores. Y dentro de ese mismo plan debes de considerar la erosión. Igual que no minimizar lo más que puedas la erosión del suelo. Ahora, para todo este plan debes considerar 3 cosas. La primera es que para poderte llamar una granja orgánica debes aplicar la rotación de cultivo. Esto es todo lo contrario a los monocultivos. Es la filosofía contraria. Consiste en la siembra sucesiva de diferentes cultivos en un mismo terreno que deben de seguir un orden definido. Entonces tú debes seguir tu plan porque si llega el órgano certificador y te cacha que no lo estás siguiendo, puedes tener problemas. Te quitan la certificación. No te la quitan, pero sí tienes problemas. No sé si sean así como pagar multas o algo así, porque no especificaba, pero sí decía que puedes tener una amonestación. Ok. Y fíjate, me sorprendí mucho porque el porqué de esto, pues resulta que independientemente de que evita la erosión del suelo, reduce también la incidencia de las plagas.
Y esto es porque tú como agricultor estás interrumpiendo su ciclo de vida porque estás cambiando su hábitat a cada rato. Entonces, Qué interesante. las plagas no tienen tiempo de llegar y a sentarse porque resulta que el día que llegaron ya les cambiaste el cultivo y es así como de, híjole, no me gusta. Y pues como ya no tienen con qué, pues se van. Como el meme de yo había ponido mis Exactamente. huevos aquí. Exactamente. Y se quedan con su cara de ¿what? Ujú. También te decía, ¿no? La distribución apropiada de los nutrientes del suelo. El siguiente punto que debes considerar en tu plan orgánico es el uso de cultivos de cobertura. Yo no tenía ni idea de qué era esto, la verdad. Ni yo tengo idea ahorita. Yo le pregunté a mi mamá porque mi mamá es una fanática así de todo esto de la agricultura y todo eso. O sea, su mayor sueño es tener su granja orgánica y está súper informada de todos estos temas. Entonces, gracias a mi madre hermosa que me informó de este tema. Pues bueno, resulta que los cultivos de cobertura son plantitas diseñadas para cubrir el suelo y estas ayudan a prevenir la erosión, regulan la humedad de tu campo y atraen insectos polinizadores, que esos sí son los que nosotros queremos. Sí, esos son los buenos. También facilitan el control de plagas y sirven como fuente de abono verde y materia orgánica a tu suelo. Además, dependiendo del tipo de planta que vas a poner, ¿cómo se dice? Ayudan a brindar nutrientes al piso. Dependiendo. Hay 3 tipos de cultivo de cobertura. El primero son plantas que son gramíneas, como el trigo, maíz, cebada, avena, centeno, todas estas. Estas lo que hacen es absorber nitrógeno del suelo, porque en muchas ocasiones no necesitamos que nuestro suelo tenga tanto nitrógeno porque puede ser perjudicial para nuestros cultivos. El siguiente son las leguminosas, frijoles, habas, lentejas, garbanzos, y estas al contrario. Estas, cuando ya es necesario que nuestro suelo tenga nitrógeno, lo aportan estas plantas, pero aparte ayudan en un punto que es crucial para los cultivos, que es que evitan la compactación del suelo. Cuando pasa esto ya es muy difícil que tu suelo vuelva a ser fértil y todo esto. Entonces estas plantas ayudan a eso. Y el tercer tipo de cultivo de cobertura son plantas de hoja ancha no leguminosas, que pueden ser rábanos, nabos, mostaza. Estas también liberan nitrógeno y tienen la función de ser control de malezas, porque como abarcan mucho espacio ya no da tiempo para que plantitas que son maleza crezcan y estas... No le dan chance. Exactamente. Lo que se me olvidó comentarte de los 2 tipos anteriores, de las gramíneas y de las leguminosas, es que estas tú las tienes que arrancar. Bueno, estas tú las debes de quitar cuando pasa determinada cantidad de tiempo, tú las debes de quitar. En cambio, estas plantas de hoja ancha tienen un ciclo de vida ya establecido. Estas mueren bajo condiciones de mucho frío y ya, listo, lo quitas. O si no lo quieres quitar, perfecto, porque te sirven como abono. Hasta ahí lo de los cultivos de cobertura. El tercer punto para tu plan orgánico es el saneamiento. Fíjate que también me llamó muchísimo la atención porque tiene todo el sentido del mundo. El saneamiento consiste en la limpieza y desintoxicación del suelo. Consiste en que tú como agricultor vas a dejar pasar cierto tiempo. Yo lo que me ayudó mi mamá a investigar fue en México, de Zagarpa. Estos son datos de Zagarpa. Tú necesitas dejar pasar 3 años mínimo para que tu suelo se desintoxique de cualquier químico que pudiera estar. O sea, antes de certificarte, ¿no? Antes de certificarte. ¿O cómo? Sí, bueno, lo que pasa, en un caso hipotético, yo quiero abrir mi granja orgánica, ya tengo mi terreno, pero resulta que este terreno antes era de cultivo, pero era un cultivo normal, común y corriente, no era orgánico. Entonces yo llego con Zagarpa en este caso y le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer mi granja orgánica y shalala, shalala. Yo debo de demostrar si mi suelo o no está limpio. Si no está limpio, ahí es cuando pasa este tiempo de saneamiento, que en México son 3 años, y ellos te van a decir, tú empieza a plantar, porque eso es un punto importante. Necesitas trabajar el campo, necesitas tus cultivos. Los vas a trabajar como si ya estuvieras en certificación. Haces tu rotación, tus cultivos de cobertura, haces todo. Y vas a empezar a producir. Estos alimentos que tú vas a producir no los puedes vender como orgánicos, a pesar de que ya estás trabajando bajo esa filosofía. Después de esos 3 años,
van, revisan tu suelo, le hacen pruebas de que ya no tengan ni metales pesados, ni ningún químico, y ya ahora sí te dan tu certificación. Órale. Otra, Tiene sentido. Otra forma que la que lo puedes conseguir es que, por ejemplo, igual el mismo caso hipotético, yo voy, tengo mi terreno ya listo pero yo puedo demostrar que ese terreno, a lo mejor sí ya se trabajó como un cultivo normal, pero resulta que terminó sus funciones hace 10 años. Ok, El tiempo ok. ya pasó, el suelo ya se limpió, entonces me dicen, ok, claro, ya está limpio, adelante, empieza a trabajar y ya te damos la certificación. Pues sí tiene sentido. Eso, y se me hizo algo muy, muy interesante. También esto del saneamiento implica que yo creo que eso es lo más desafiante en zonas donde hay mucha población, es que necesitas considerar que esté lejos de cualquier fuente de contaminación. Estas fuentes de contaminación abarcan autopistas, carreteras. Pues no puedes estar a más de, que diga, menos de, ay, no me acuerdo, ese dato sí se me olvidó. No sé cuántos kilómetros son de autopistas o carreteras, porque pues imagínate toda la contaminación, ¿no? Sí, claro. Lejos de fábricas, lejos de lugares donde desechen químicos, y también hay lugares que se llaman de relleno, que son como basureros que tapan con tierra. Sí. Entonces eso está prohibidísimo, eso no lo puedes aplicar. Ajá, y necesitas, digo, estar lejos de todas estas fuentes de contaminación. Ay, qué difícil. Sí, o sea, es una friega. Es realmente una friega todo esto. Aparte, también necesitas demostrar que todo tu equipo está limpio. Tus equipos de... ¿Tu maquinaria? Ajá, maquinaria de campo. Cosas que utilizas como almacenamiento, transporte y maquinaria en plantas de procesamiento. Todo eso en primera debes de limpiarlo a fondo, si son nuevas. Y si son equipo usado, que ya estuvo en un campo convencional, pues mucho más. O sea, si el otro lo lavaste a fondo, le vas a lavar hasta la cadena de ADN que tenga ahí. Ok. Igual, en las plantas de procesamiento, si tú vas más enfocado en que ya sabes todas estas, que la salsa orgánica, que los jugos, que todo esto, también tú necesitas demostrar que en la planta de procesamiento no se mezclan cosechas orgánicas con no orgánicas, que el equipo esté súper limpio y todo esto. Ahora, también la ganadería orgánica. Ese también es un tema que igual invita a mucho detalle. Ya sabes, debate. Sí, muchísimo. Pero bueno, enfocado en todo esto de lo orgánico, pues igual para que tu carne pueda ser certificada como orgánica, necesita ser alimentada a base de una comida orgánica. Y jamás en la vida podrás hacer lo que quieras, pero no puedes darle ni antibiótico ni ningún medicamento a tus animales o a tu ganado. Porque en el momento en que tú se lo das, aunque sea un solo día, una sola vez, pierdes la certificación orgánica hasta que sacrificas al animal. Jamás. Pero ¿qué tal que sí está enfermo? Yo lo busqué porque también me causó esa misma intriga de que, oye, pero pues si mi animalito de veras se enfermó. Lo necesita. O sea, ¿qué tal si de veras lo necesita mi pobre animal? Pues resulta que no. No. En México, si tú quieres que tu carne sea orgánica, necesitas demostrar que en ningún momento le fue suministrado algún antibiótico. Porque aunque lo necesite y todo eso, tu animal va a perder la certificación orgánica. Aunque le des todo y todo eso, pues lo va a perder para todo el resto de su pobre vida. No manches. Yo pensé a lo mejor, bueno, se lo doy y dejo pasar cierta cantidad de tiempo y a lo mejor ya, ¿no? Bueno, yo creería eso, se me hace algo lógico, pero pues no. Y esto aplica para ganado bovino, ovino, porcino y también para pollos, gallinas, todo eso. No manches. Y qué interesante. Ya como punto final sobre todos estos datos que debes de cumplir, es que está prohibidísimo el uso de materiales procedentes de la ingeniería genética, y estos no pueden ser utilizados transgénicos no pueden ser utilizados ni en agricultura, ganadería, ni en el procesamiento de alimentos orgánicos. Eso está sumamente prohibido. Sí, claro. Y pues eso sí tiene muchísimo sentido. Sí, claro, toda la lógica del mundo. Y pues hasta aquí mi tema. O sea, te digo, es muchísima información, pero traté de así como que traerles lo básico, porque si no, nos llevamos aquí toda la hora. No, jamás acabamos. Sí, no.
Pues qué interesante. Sí, a mí La se me hace un verdad, tema o súper, sea, súper interesante. Y te digo, o sea, yo creo que sí es un tema que sí debemos tomar en cuenta, debemos de prestar atención. debemos prestar atención, ajá. Y sobre todo ahora que Sí. ya hay tanta opción, al menos en la Ciudad de México, para Ujú. poder consumir alimentos orgánicos. Sí, definitivamente. O sea, te juro que este tema a mí me dio como justo en el clavo de lo que me gusta, porque pues como tú sabes, yo soy apasionada de la ecología en la medida de lo posible. Sí, Y pues justamente una de las formas más grandes de reducir la huella de carbono es justamente consumir productos locales que exactamente. sigan la forma antigua de la agricultura, o sea, justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Rotar los Ujú. cultivos, utilizar abono, utilizar todas estas plantitas que tú dijiste, ¿no? O sea, como mezclar Ajá, tus cultivos, que si siembras maíz y siembras también frijol y también siembras cebada, lo que sea. exactamente. O Ujú, sea, como ujú. que si tú quieres reducir tu huella de carbono, esa es una de las formas más efectivas de hacerlo, ¿no? El Así es. consumir productos locales. Y pues la verdad es Ujú. que se dice Así es, fácil, exactamente. pero cada vez es más difícil, sobre todo en las ciudades, como aquí en la Ciudad de México. Es Ujú. prácticamente, bueno, no es prácticamente imposible, pero es como que muy difícil encontrar fuentes locales de alimentos y sobre De todo alimentos si, orgánicos. Ujú. ajá, o sea, como que nunca sabes de dónde viene tu comida, eso es gravísimo, Sí, ¿no? O sea, si tú vas al efectivamente. súper, pues no te dice en ninguna parte si lo que estás comprando es importado, si es transgénico, si es local, si Así es... es. O sea, como que no tienes forma de saberlo. Exactamente. Entonces, como que hay que buscarlo, o sea, tienes que tomar el interés y Ujú, buscar, no sé, ujú. porque definitivamente sí hay lugares en donde venden ese tipo de comida, ¿no? Hay Sí, mercados, hay sí. Y de en hecho, Xochimilco, ujú. Y de hecho, bueno, o sea, ya hablando de los mercados, por ejemplo, yo les podría ajá, recomendar al público que de veras si están interesados en todo esto, les tengo 3 opciones de mercados orgánicos en la ciudad. a ver, El primero se llama Mercado El 100. Este se ubica en Plaza Río de Janeiro. No sé si lo ubiques, está ahí en la órale. Roma. Ajá. Estos están, no recuerdo si es sábados y domingos o si nada más están sábados o nada más están domingos, pero están fines de semana. Bueno, pero se puede De que buscar. están fines de semana están. Y son proveedores de Xochimilco, de Milpalta, de Texcoco, de Toluca. Bueno, o sea, de las regiones más cercanas, ¿no? Claro, Ese es el primero. Se ajá, llama, les digo, es el mercado El el 100. 100. El segundo se llama Tianguis Bosque de Agua. Ese está ubicado en la Ajá. Colonia del Valle. Ese no les tengo ahorita la dirección exacta, pero si quieren en la semana, en los posts de Instagram, se las puedo poner. Ujú. Igual, estos vienen de Xochimilco, de Milpalta, vienen de Texcoco y creo que los que vienen más lejos son de Hidalgo. Y todas Ok. estas son cooperativas. Ese es un punto bien importante. Todas son cooperativas. Entonces, todo lo que ellos son sus cultivos, son sus productos. Todo lo que ellos venden y todo lo que ellos ganan está destinado para ellos porque no hay ningún intermediario. Ah, eso está increíble. Ujú. Y el tercero es un tianguis orgánico. Es que cambió de nombre. Era hermano del Bosque de Agua. Eran hermanos. Ajá. Pero tuvieron ahí unos problemillas. Y yo ese es al que voy todos los domingos. El Bosque de Agua está Ajá. todos los domingos, ¿eh? En Colonia del Valle. Y este otro que es su hermano también todos los domingos está, pero ese está en Coyoacán. Está Mm. en donde se ubica la Casa Coahuila, es una casa de cultura. Y Ujú. son los mismos proveedores que el anterior, que el Bosque de Agua. Son exactamente los mismos. Y literal, yo el de Colonia del Valle no lo conozco. Pero a donde yo voy, el de Coyoacán, literal, encuentras toda tu despensa. Porque si algo que, y fíjate, eso fue algo que se me olvidó hablar, cuando mi mamá empezó a meterse en todo esto de los alimentos orgánicos, me acuerdo que a veces nos llevaba a mercaditos, ay, pero era súper Ajá. frustrante, porque literal, y hasta yo le hacía burla a mi mamá, le decía, ay, no inventes mamá, vas al mercado nada más por tus 2 jitomates, por tus 2 chiles, por tu pedacito de lechuga, porque o sea, literal, era lo que llevaban, así 2, 3 Ajá. cositas de cada cosa, y no encontrabas realmente lo que necesitabas. Pero en estos Ujú. mercados que te estoy diciendo es todo lo contrario. O sea, todas las verduras que tú quieras las vas a encontrar todas. Y son 3 proveedores de verduras. Ujú. Y encuentras literal todo. Jitomate, tomate, cebollas, acelgas. Encuentras hasta tortillas.
hechas con maíz orgánico, obviamente, con nuestro hermoso Sí. maíz azul. Encuentras Ay, qué fresas, encuentras chucherías, encuentras estos churritos de amaranto, encuentras obleas, encuentras, imagínate, hasta hay unos proveedores que son de quesos, queso panela, queso Oaxaca, el queso que tú quieras te lo llevan y es leche que está certificada que es orgánica, llevan Ay, qué salchichas delicia. de pavo a las personas que les gusta todo este tipo de productos, hay salchichas de pavo, hay jamón de pavo, hay huevo orgánico, que a veces es bien difícil encontrar. Sí, O sea, cañón. hay de todo, de todo, de todo, de todo. Encuentras fruta, a veces fruta es un poco más difícil de conseguir, pero sí la encuentras. Encuentras Ujú. limones, pepinos, o sea, encuentras de todo. Y aparte hay personas que llevan de sus propios cultivos para Sí. hacer que la quesadilla, que el sope, que todo eso. O sea, vas y sales con tu despensa para la semana. Al menos eso es lo que nosotros hacemos en casa y les digo, o sea, si de veras les interesa y quieren mejorar su alimentación, o sea, yo los invito a que conozcan estos mercados y les digo, en la semana yo les pongo las ubicaciones de cada uno y el nombre de cada uno para que vayan y se den Ujú. una vuelta y les juro, no se van a arrepentir. Y el precio, se los puedo asegurar que si al caso serán, o sea, ya la cuenta total, ¿eh? No, no les digo por producto, Sí, o sí, sea, sí. si en su cuenta total se gastan 20 pesos más que se gastan en un mercado normal o en el súper, es mucho. O sea, son precios súper accesibles y estás consciente de que va para tus productores que, bueno, no son locales porque pues en dónde, ¿no? Pero por ejemplo los de aquí de Xochimilco, Sí. de Milpalta y todo eso, pues sí, ¿no? No hay intermediarios y sabes que estás ayudando al planeta. Entonces, pues ahí se las dejo. Pues qué interesante, oye, muchísimas gracias por el dato, porque yo justamente iba a decir, ¿no? Como que hay ciertos proveedores que te traen de Xochimilco, que te traen de Texcoco y así, o sea, de hecho Ujú. yo al principio de la pandemia comprábamos como cajas que eran, o sea, como cajas de despensa Ah, sí, semanales sí, ya sé cuáles dice, sí. y todo era como de los proveedores Ujú, locales, ¿no? O ujú. sea, igual. Pero la verdad es que no tengo el dato. Igual lo voy a investigar para ver el nombre y igual lo ponemos en un post Sí, en Instagram para que las personas que estén, porque ahí es aún más conveniente, o sea, ujú, digo, tiene la desventaja de que te traen lo que se les pega la gana, ¿no? exactamente, sí. O sea, te traen lo que hubo Ajá, así es. de cosecha, Ujú. pero pues igual es más conveniente que te lo llevan directo a la puerta de tu casa. Así es. Sí, sí, sí. Sí, si no estás tan cerca de alguno de estas ubicaciones, pues sí, Ajá, es mejor. Y aún así sigues ayudando, o sea, realmente nada más es sí, igual. cuestión de elección personal de decir, ay, pues si quiero ir a escoger o si quiero que me lo traigan. O si quiero que me lo traigan, exacto. Ujú, Pero pues son buenas opciones y sí sirven para ayudar al medio ambiente. Y qué curioso, ujú, Alancito, que hablaras justo de este tema, ujú. porque el mío es bastante, o sea, es similar. Oh, ok. Por Ajá. un lado y por otro no, Ajá. ¿sabes? O sea, como que sí y no. Tocaremos un poco el por qué son similares al final cuando termine mi historia. Ok. Ujú. Pero yo justamente voy a hablar sobre las vacas sagradas de la India. Ujú. Tema muy interesante. Sí, es un tema muy interesante. La verdad es que obviamente no voy a hablar sobre toda la historia y sobre toda la cosmovisión sagrada de las vacas y en general de la India, porque, o sea, yo creo que puedes estudiar toda tu vida sobre la cosmovisión hindú y no Ujú. acabar. Sí, y no acabar. Pero pues, o sea, a todos nos queda claro que las vacas son un símbolo religioso muy importante en la India. Ujú. Y pues de hecho en la India es como muy común que las familias o así tengan como su propia vaca en su casa y la traten como un miembro de la familia con muchísimo respeto y todo esto, y muchísima de la población de la India es vegetariana Así es, sí. o tienen una alimentación basada en plantas, ¿no? O Ujú. sea, digo, con ciertos matices, ¿no? Claro Sí, que hay veces que, o sea, la India es un país muy grande sí. en Asia. Entonces, pues no podemos generalizar y decir todos son vegetarianos, Sí, ¿no? no, Claro que no. no. Pero una parte grande de la población es vegetariana Ujú. y es justamente por este significado religioso que tienen. Ujú. Entonces, bueno, primero me gustaría como explicar un poco sobre la cosmovisión religiosa del hinduismo Ok. o del Ujú. budismo, creo que es, Ujú. para explicar como un poco de dónde vienen el que sean sagradas, pues. Ajá. O bueno, más bien no sería como de la cosmovisión, sino de deidades específicas que están relacionadas a las vacas. Ok. Ujú. La primera
y principalmente de la que voy a hablar es la diosa Surabi, que también se le llama Kamaderu, creo. No sé cómo se pronuncia, perdón. Ok. Ella es la madre de las vacas y generalmente se representa con el cuerpo de una vaca blanca, pero con pecho y cabeza de mujer, alas de pájaro y una cola de pavo real, ¿no? O también se representa como una vaca blanca nada más, o sea, una vaca completa, pero adentro de la vaca está todo el panteón de dioses hindús, ¿no? O sea, como que todo el universo de los dioses hindús están adentro de la vaca. O sea, imagínate la importancia que tiene. Sí, claro. Y el mito de esta deidad no me quedó tan clara porque hay muchas versiones, o sea, como que depende mucho del texto del que estés leyendo, que estés interpretando, de qué época fue en la historia hindú, no sé qué. Hay como diferentes versiones de cuáles. Pero, pues, una es que salió cuando movieron, o sea, ¿cómo se llama esto? Cuando haces mantequilla, ya sabes, con el palo. Sí, cuando... Ay, espera. Pues batieron, ¿no? Sí. Pero le hicieron eso a el océano de leche cósmico. Y cuando hicieron ese movimiento, de ahí salió esta deidad, esta Surabi. Y fue ordenada por el dios creador Brahma a proveer de leche y de ghee, o sea, mantequilla clarificada, para los ritos de fuego, o sea, como los sacrificios de fuego que se hacen. Bueno, otra versión narra que nació del vómito del creador, igual. No me quedó muy claro si era Brahma o era otro creador. Según yo era como Brahma o una versión de Brahma diferente. Y después de que él tomó Amrita, entre comillas, Amrita, que es como le llaman al elixir de la vida en este mito, tomó como mucho de eso y le cayó pesado, no sé qué, vomitó. Y del vómito surgió Surabi. Y ya que salió de ahí, ella tuvo muchas hijas que eran vacas doradas, a quienes les llamaron las madres del mundo. Y pues, bueno, en fin, había como 2 o 3 más que eran similares, ¿no? O sea, parecidas a estas 2 que te acabo de contar. Sí. Total que hay otra deidad que es muy importante. O sea, no solo Surabi es una deidad muy importante en sí, o sea, ella solita es una deidad importante, pero también está relacionada con otra deidad que es muy, muy importante, muy famosa. O sea, es como, según yo, la deidad que más se conoce como popularmente en lugares que no es la India, que es Krishna. Krishna es un dios hindú que tiene toda una historia propia, pero también se le reconoce como pastor de vacas, o más bien se le representa como un pastor de vacas. Y él vive junto con Radha, que es como su amante o su reina, en Goloka, que es el mundo de las vacas. O sea, literalmente Goloka significa el mundo de las vacas. Y es como en el hinduismo, el Goloka es como el lugar ideal al que puedes llegar con la espiritualidad. O sea, es como el destino, el destino ideal. Entonces cuenta como el mito que iban Krishna y Radha, que es una pastora, una gopi, creo que se le llama. Sí, gopi. Así se le llaman a los pastores. Iban un día por el Goloka y les dio sed. Entonces Krishna creó a Surabi y la ordeñó. Y después de ordeñarla y tomar leche, como que se le cayó su cuenquito en donde había puesto la leche de Surabi. Y entonces ahí fue cuando se creó el océano de leche cósmica. ¿No? O sea, este es como otra versión del mito. De donde surge Surabi. Y Surabi habita en Goloka y sus hijas, o sea, Goloka, que te digo que es como el lugar de las vacas, el lugar espiritual más importante, o sea, como este lugar muy elevado, ahí habita Surabi y todas sus hijas, que son las vacas, habitan en la tierra. ¿No? Entonces son como, o sea, tiene como mucho peso religioso. Sí. La figura de la vaca, ¿no? Por esto mismo, como que... Es que no sé cómo explicarlo, como que me hago bolas con esta historia, pero el caso es que religiosamente tienen muchísimo significado de por sí. Sí. ¿No? Y pues bueno, actualmente, como ya te había dicho, pues
sacrificar a las vacas es una práctica que está súper mal vista y súper prohibida en la India. Prohibidísima, ¿no? sí. Por lo mismo. Pero históricamente no ha sido así, curiosamente. Y es algo que, o sea, me dio mucha risa cuando dijiste al principio del episodio que tu historia, tú pensaste que era muy reciente y no lo era tanto. A mí me pasó lo mismo, pero al revés. Oh, ok. Como que, o sea, sí han tenido como un peso religioso de siempre, pero no ha estado como tan castigado o tan mal visto sacrificarlas históricamente, ¿no? Entonces, te voy a contar un poco. No se sabe exactamente cuándo fue que apareció la vaca como una figura en el folclore hindú. Ok. Pero ya hay evidencia de que fuera como un símbolo, un motivo simbólico, antes de que los arios cruzaran el Hindu Kush, que es una cordillera de montañas que atraviesa India, para llegar al territorio hindú, ¿no? O sea, desde que llegaron los arios a invadir la India, ya había evidencia de que las vacas eran como un símbolo, pero pues no tenían ningún estatus privilegiado ni nada, ¿no? Como que nada más existía el símbolo. Digamos, como en el cristianismo, que el pescado es como un símbolo religioso. Un símbolo especial. Pues, pero pues no es como que los católicos le tengan algún respeto en especial a los peces, ¿no? Sí. Algo así. Luego, durante la literatura védica, por ahí del 1500 a.C., ahí sí tenían como una posición más elevada en la sociedad, pero pues igual esto no significaba que fueran intocables ni nada, ¿no? O sea, con el paso del tiempo como que fue creciendo la importancia del símbolo de la vaca en la literatura védica, pero no fue porque estuviera prohibido comérselas, ni sacrificarlas, ni nada por el estilo. De hecho, al contrario, eran los principales actores en el rito de yajna, o sea, sacrificios, ¿no? Porque para la cosmovisión védica era de vital importancia hacer sacrificios periódicos porque tenían como la creencia de que hacer estos sacrificios mantenía el orden cósmico. O sea, como para mantener el balance. Para mantener el balance. O sea, como un poco esta idea de que no puede haber vida si no hay muerte. Era lo mismo, solamente que decían que en la naturaleza no puede haber creación sin que esté adentro el sacrificio. ¿no? O sea, como que son conceptos que iban de la mano. Y digo, esto es lo que yo asumo, más bien lo que yo entiendo, pero como la vaca, te digo, que tiene adentro de sí mismo todo el panteón religioso. ¿De dioses? Como que hacer un sacrificio de una vaca traía el equilibrio al mundo, porque adentro, o sea... Al mundo, como claro. Como que una vaca era lo mismo que el cosmos, ¿entiendes? O sea, como que estaban a la misma altura, el cosmos y una vaca. Entonces, por eso, como que la sacrificaban para mantener este... Equilibrio, Y de hecho en la literatura védica no dice prácticamente nada sobre la violencia hacia las vacas, ¿no? Fue hasta que surgió el budaísmo y el jainismo que se hace referencia a no hacerle daño a las vacas, a principios del siglo V a.C., ¿no? Fue hasta el budaísmo. Pero incluso entonces es medio confuso, como que en algunos textos dicen que no les debe de hacer daño, en otros textos dice que no importa si les haces daño. O sea, como que ahí depende igual del periodo del texto, de lo que estés leyendo, si te dice que no le hagas daño, que sí le hagas daño, que no, o sea, o que no importa, ¿no? En algunos lugares, o sea, dependía de la casta de la persona si podía o no podía comer vaca. Ya sabes, o sea, como que es medio confuso. Por ahí del año 262 a.C., hubo un rey de nombre Ashoka que se convirtió al budismo, y él sí, inmediatamente lo que hizo fue prohibir como por la fuerza el consumo de la carne de res. De vaca. Él como que hizo un decreto real de que no se podía comer vaca y no había como manera de oponerse. De oponerse a eso, ¿no? Pero una vez que se murió ese rey, el sacrificio de las vacas volvió a surgir como de manera popular. Y no dejó de ser así hasta la época medieval. O sea, que es relativamente reciente, ¿no? O sea, como que
no sé, por lo menos yo me imaginaba que la religión hindú, al ser como tan milenaria, desde siempre habían tenido como este respeto a las vacas. Y sí, pero no, ¿sabes? O sea, de hecho, esto de no hacerle daño a las vacas era como un concepto, como un dogma, que era muy aceptado, te digo, en esta época, solamente que no era llevado a la práctica. Ah, ok. No, o sea, como que se quedaba en los textos. Y no fue hasta que Mahatma Gandhi utilizó a las vacas en sus poemas de la piedad Ok. para impulsar el movimiento no violento por la libertad, Ajá. que no se cimentó el estatus de símbolo religioso de las vacas. O sea, fue Gandhi el que hizo... Ajá. O sea, el que popularizó la práctica de no comer De no comer res. res él. fue él. Ah. Porque Gandhi decía que adorar a las vacas era adorar a la inocencia. O sea, son animales muy inocentes, ¿no? Entonces, pues, o sea, fue gracias a él, pero hoy en día se ocupa como toda la cosmovisión y la religión y así como justificación de por qué no sé. Sí. O sea, como que no es muy conocido el que fuera Gandhi el que lo popularizó, ¿sabes? O sea, definitivamente no fue idea de Gandhi. Sí. Pero él fue como el influencer que hizo que se hiciera una práctica popular. El Creó conciencia. Ajá. Y si lo ves así, el no comer carne de res es como un acto político en ese sentido, ¿no? Sí. Porque va de acuerdo al movimiento de no violencia en general, que por el que Gandhi luchaba. abogaba. Entonces, bueno, como ya te había dicho, ahora en la India hay como mucha población que es vegetariana por razones religiosas, pero yo, o sea, leí, y esto es como un poco también opinión propia, que en la India, o sea, en este contexto de que tienen a su vaca en casa y así, como que les es más útil, o sea, al mismo tiempo de que sí es sagrada y tiene a la diosa y todo esto, o sea, no le estoy intentando faltar al respeto a los hindúes, ¿no? Pero una vaca es más útil viva que muerta, porque la alimentación hindú, la comida que se come allá, la gastronomía hindú, pues ocupa mucho yogur, mucho ghee, mucha mantequilla, o sea, ya sabes, como que utiliza muchos subproductos lácteos. Entonces es como mucho más valiosa una vaca que está viva que una muerta, ¿no? O sea, por lo mismo de que requieren de muchos recursos para crecer, para vivir, para alimentarse, para todo esto. Sí, para su forma de vida. Ajá, en términos de carne, pues dan relativamente poco, ¿no? O sea, por eso es que la carne de res es tan poco sustentable. Entonces, como que siento yo que vale más la pena para ellos tener su propia vaca y estar constantemente teniendo leche, teniendo yogur, teniendo mantequilla, teniendo todo esto. O sea, si ya le van a invertir todo esto a la que vaca, sí usan. Ajá. En vez de sacar, no sé, 30 kilos de carne o lo que se saque, son como 80 kilos, ¿no? Pero le pueden sacar leche por años. Sí, así es. ¿No? Entonces, como que por eso. Y te decía al principio que se me hace que hablamos como de temas similares en este tema de la sustentabilidad, porque yo para concluir quería decir que podemos aprender mucho de los hindús al respetar la vida de las vacas, porque además son muy poco sustentables, o sea... Sí. O sea, utilizan demasiados recursos. Ajá, el criar vacas para consumo humano al ritmo industrial que lo hacemos ahorita es una de las peores cosas que le pudo haber pasado al medio ambiente. Sí. Entonces, o sea, digo, yo personalmente soy vegetariana y es más por eso que porque le tenga un cariño especial a las vacas. Que digo, claro que son animales muy bonitos, muy bellos. También. Y muy tiernos también, pero, o sea, es más como en el sentido de protesta a todo el daño ambiental que se le está haciendo al mundo. Sí, es cierto. ¿No? O sea, que tiene muy poco rendimiento en términos de carne. Sí. Entonces, sí, es un tema muy es un tema muy complejo y igual les invito a las personas que escuchen este podcast a investigar más sobre el asunto y a reducir su consumo de carne roja. Sí, además también consideren lo que es también
algo bueno para nuestra salud, porque también recuerden que comer carne de res en exceso puede traer problemas. Es necesaria, sí, pero no hay que abusar. Ajá. Sí, digo, yo no les estoy diciendo que dejen de comer carne así de No, sopetón no, si no. no quieren, pero No. sí pueden intercambiar 2 días a la semana, en vez de comer Sí. carne, comer algún platillo vegetariano. Les prometo que no se Ujú. van a quedar con hambre. Es Les cierto. prometo que no es solamente ensalada, o sea, Es cierto. basta con leer tantito en internet para encontrar millones de recetas Sí. que son vegetarianas. Muchísimas. Sí, Y luego sí. cosas que ni crees, o sea, hay gente que dice, ay, no, es que los vegetarianos comen solo ensalada y no consideran que, no sé, la pasta al burro es vegetariana, ¿no? Ajá, exacto. Sí, o sea, como que hay o pasta, espagueti al pesto es vegetariano, o sea, hay como Así es. muchos platillos, las quesadillas de Ujú. Huitlacoche son vegetarianas, ¿no? O sea, como Así que es. hay muchos platillos que ya comen de por sí que son vegetarianos, Ajá, o que sea, son de índole solamente hay vegetariana, que... así es. Solamente hay que como cambiar el enfoque y quitarle un poco la mala fama que tiene al ser vegetariano. Sí, sí es De que, cierto, ay, sí. es pura ensalada y comen horrible y no sé qué. No, no es cierto, eso no es Para cierto. nada es cierto. No, Entonces, quítense ese paradigma, sí, quítenselo. Es también una excelente opción y muy deliciosa ser vegetariano los también. invitamos un poco a considerar esto, ¿no? Y pues ya, o sea, eso ya sería como la nota para cerrar Sí. el episodio de Sí, hoy. pues también un tema bien interesante que también Sí. nos invita al debate. Y pues sí, amigos, tomen consejo, tomen nuestro consejo Sí, y tomen un poquito de sean más conciencia si verdes quieren, si pueden. con el mundo. O díganos, pues, de qué Ujú. otra forma ustedes cuidan al planeta, ¿no? O sea, como que... Sí, Digo, esto de cambiar la alimentación es una de las formas más efectivas de formas hay muchas. reducir la huella de carbono, pero pues también hay muchas otras formas, ¿no? Ujú. Entonces, pues cuéntenos ustedes qué opinan, si este Sí, tema claro. se les hace tan controversial o no, si están de acuerdo o Ujú. no. ¿O Y no? pues nos vemos la próxima semana. Sí, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos, no se les olvide. Sí, por favor, síganos en Instagram, síganos en YouTube, síganos en TikTok. Por ahí estamos un poquito más activos. También tenemos Twitter. Ujú. Y pues vamos a estar igual por ahí. Cualquier Ujú. cosa, mándenos mensaje, déjenos un comentario, califiquen nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast. Así es, en Apple Podcast, así es. También síganos ahí si pueden. Se los Ujú. agradeceríamos bastante. Compartan el Sí. link. Sí, por favor. Y pues ya. Nos vemos la próxima semana. Pues ya. Nos vemos. Adiós. Adiós.